Formación virtual, el team. Gestión de las partes interesadas. Las organizaciones que buscan ser sostenibles y crecer incluyen de manera activa a sus grupos de interés o también llamados stakeholders, generando así mayor credibilidad y confianza. Para ello, deben conocerlos, satisfacer sus necesidades y expectativas. Los grupos de interés abarcan una amplia variedad de actores, tales como la comunidad financiera, empleados y sus representantes, clientes y los consumidores, comunidades nacionales y locales, autoridades públicas, sociedad civil, proveedores, entre otros. Para la identificación de las necesidades y expectativas de los stakeholders, se suele usar prácticas simples como encuestas, entrevistas o paneles grupales. Una de las herramientas que utilizan las organizaciones para hacer gestión a estas necesidades es la matriz de stakeholders. Esta matriz se construye incorporando 4 datos importantes: identificación, quiénes son y cómo se llaman; expectativas, qué buscan y qué esperan; obligaciones, qué derechos tienen y qué obligaciones tenemos; priorización, quiénes son los más importantes. Algunas de las necesidades y expectativas de los stakeholders pueden ser de los accionistas, de los empleados, de los clientes y consumidores, de los proveedores, de las autoridades públicas y de la sociedad. Paralelo a la identificación de las necesidades de los stakeholders, las organizaciones deben priorizar a cada una de sus partes interesadas. Para ello, existen varios métodos, bien sea de tipo cualitativo o cuantitativo. Una primera forma es hacer una subdivisión en primarios, aquellos que son afectados directamente por las actividades de la organización, y secundarios, aquellos que indirectamente son afectados o para los que el impacto no es relevante. Una segunda forma consiste en dividirlos en 3 categorías: claves, aquellos que son realmente esenciales para la supervivencia de la organización; estratégicos, aquellos asociados a oportunidades o amenazas relevantes; del entorno, aquellos no incluidos en ninguna de las otras 2. Las estrategias que desarrolla la organización con los stakeholders pueden depender de la relación de poder versus interés. Poder versus influencia. O impacto, influencia. Es importante destacar que la estructura de alto nivel de las normas ISO establece que las organizaciones deben determinar sus grupos de interés y comprender sus necesidades y expectativas, y que éstas deben ser monitoreadas y revisadas periódicamente. Formación virtual, el team. Gestión de las partes interesadas. Teniendo en cuenta el video que observamos, entonces el tema del cual les voy a hablar es de las partes interesadas. Entonces, teniendo en cuenta que se está planificando o diseñando un proyecto, el director de este proyecto debe con anterioridad analizar todo el entorno e identificar todas estas partes interesadas que se deben tener en cuenta. O muchas veces las llaman las stakeholders de un proyecto. Son aquellos implicados o involucrados como personas, grupos u organizaciones cuyos intereses se pueden ver afectados positiva o negativamente por el proyecto o por los resultados de este proyecto, ya que son estas partes interesadas las que de una u otra forma recibirán el impacto del proyecto o pueden ejercer influencia positiva o negativa a lo largo del ciclo de vida de este proyecto. Ya como segundo tema, entonces yo les voy a hablar sobre el proceso de gestión de las partes interesadas. El proceso de la gestión de las partes interesadas incluye la identificación de todas las personas y organizaciones impactadas por el proyecto. Entonces acá donde se debe analizar todas las expectativas, como digamos también todas las partes interesadas del proyecto,
incluyendo también toda la organización del proyecto, detallando sus roles, las responsabilidades. Deben de estar descritos y detallados y comunicados siempre a las partes interesadas, teniendo en cuenta también las metas que la organización o el proyecto tiene. Entonces, el proyecto es desarrollar las adecuadas estrategias para gestionar todo este proceso que se debe tener sobre las partes interesadas. Dentro del organigrama del proyecto pues se debe estar toda la identificación de estas partes interesadas y toda la gestión que se realiza sobre estas partes interesadas. Entonces yo les voy a informar algo del rol que debe tener el director de un proyecto en el proceso de gestión de las partes interesadas. Entonces él debe tener en cuenta cómo identificar a todas las partes interesadas por su nombre, determinar sus requerimientos, intereses en el proyecto y el nivel de influencia que estas partes interesadas tienen sobre el proyecto, establecer todas las expectativas de las partes interesadas y convertirlas en todos estos requerimientos que se obtienen, determinar cuándo involucrar a las partes interesadas en el proyecto y en qué medida, pues porque a veces no es siempre recomendable involucrarlos en todo, pero pues sí lo más relevante. Determinar cuándo involucrar a las partes interesadas en el proyecto, evaluar los conocimientos y habilidades de las partes interesadas, comunicar a las partes interesadas qué requerimientos se van a cumplir y cuáles no, y por qué motivo pues de pronto no se pueden cumplir con estos requerimientos. Involucrar a las partes interesadas asignándoles tareas, siempre por ejemplo como la responsabilidad que se hay sobre algún riesgo. Gestionar, influenciarla e involucrar a las partes interesadas, siempre involucrarlas en el proyecto. Usar a las partes interesadas como expertos, asegurar que el proyecto siempre se está comunicando a todas estas partes interesadas lo que se necesita y de pronto lo que se requiere aprobar. Siempre estarles informando sobre esto que se requiere y cuándo se va a necesitar esto. Involucrar a las partes interesadas cuando se precise en la gestión del cambio. Cuando se hay algún cambio sobre el proyecto, pues debemos siempre informarlo. Siempre estar evaluando las partes interesadas durante toda la ejecución y el ciclo del proyecto, pues para que de pronto esto no tenga alguna influencia de pronto negativa sobre, o puede ser también positiva dentro del proyecto que se está desarrollando. Gestionar siempre todas las expectativas que tienen las partes interesadas para que pues el proyecto salga con éxito y asegurar el entendimiento de los trabajos que siempre se van a realizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando el director del proyecto de pronto no gestiona todas estas expectativas o todos estos ítems que se nombraron anteriormente sobre las partes interesadas? Pues puede que el proyecto se vea afectado. Hay que estar muy detalladamente o ser muy detallados en tener como en realizar de forma adecuada todo el estudio del entorno de todas estas partes interesadas, el poder o la influencia que éstas tienen. De pronto que si en alguna ocasión el proyecto no tiene atención sobre alguna parte interesada que puede ser muy importante, puede llegar a que el proyecto pues fracase o no se lleve con éxito. Entonces también se pueden haber riesgos, puede haber una falencia en la gestión que se ha realizado sobre el proyecto. Entonces pues más que todo sobre cómo esta parte les quería hablar. Como otro punto les voy a hablar sobre identificar las partes interesadas. ¿En qué consiste esto? Es el proceso donde se identificarán todas las personas, organizaciones relevantes que pueden impactar en el proyecto, donde se analizará y documentará toda la información significativa relativa en cuanto a sus intereses, participación, interdependencia y posible impacto en el éxito del proyecto. ¿Cuál es el beneficio de identificar las partes interesadas? Permite al director del proyecto identificar el nivel apropiado en el que debe focalizar en relación con cada parte interesada o grupo de partes interesadas. Otro punto importante es que las partes interesadas pueden estar activamente involucradas dentro del proyecto. Pueden ser internas o externas y estar
en niveles de autoridad diferentes. Por otro lado, las partes interesadas del proyecto incluyen a la organización del proyecto y deberían ser descritos con suficiente detalle que permitan el éxito del proyecto. ¿Esto qué quiere decir? Que se debe describir muy bien los roles y responsabilidades de las partes interesadas, donde esté la base de las metas de la organización y del proyecto. Como lo indica la figura 4 de las partes interesadas del proyecto de la Guía Técnica Colombiana ISO 21500, como pueden ver en la imagen, hay dos grupos los cuales son importantes dentro de las partes interesadas. El primero está la organización del proyecto, que en él se encuentra el gerente del proyecto, equipo de gestión del proyecto. Otro grupo importante de estas partes interesadas del proyecto es la gobernanza del proyecto. En ellos está el comité directivo del proyecto y el patrocinador del proyecto. Lo que vemos por fuera de esos dos importantes grupos son todas esas partes pues que apoyan como tal y que pueden ser importantes en el proyecto, que son los clientes, los empleados, los socios, los accionistas, los proveedores, los grupos especialistas y los cuerpos regulatorios. ¿Qué ocurre si el director del proyecto no identifica las partes interesantes? Bueno, hay dos puntos claves, los cuales pues les voy a describir a continuación. Si nosotros como directores no somos capaces de identificar nuestras partes interesadas y establecer prioridades entre las mismas, no seremos capaces de gestionarlas. Entonces, el proyecto no va a ser un éxito. El otro punto importante es que en el caso de que queramos, dedicaremos recursos posiblemente a aquellas que realmente no lo necesitan o no lo precisan. Y esto no va a ser conveniente para aquellas partes que puedan impactar nuestro proyecto. Ya finalmente, en esta norma, pues Técnica Colombiana nos indica que hay unas principales entradas y salidas. Estas entradas y salidas se dividen, como lo podemos ver en la imagen. La entrada principal tiene el acta de constitución del proyecto y el organigrama del proyecto como entrada. Y como salida principales se tiene en cuenta un factor que es la lista de partes interesadas. Y como tal, pues esto es la explicación del punto de identificar las partes interesadas de un proyecto. Entonces le doy continuidad a mi compañero. Gestionar las partes interesadas. ¿En qué consiste gestionar estas partes? En una apropiada atención, teniendo una buena comunicación y trabajando en conjunto para satisfacer sus necesidades, expectativas y atender sus preocupaciones, y abordando también los problemas que se vayan generando a nivel avanzando el proyecto. ¿Qué permite gestionar las partes interesadas? Entonces, asegurar que las partes interesadas comprendan los beneficios y los riesgos del proyecto, que éstas apoyen el proyecto desde una forma activa y en la evaluación de los riesgos. El gerente del proyecto hace parte fundamental de este proceso, ya que él debe aprovechar al máximo la contribución de las partes interesadas a favor del proyecto y contrarrestar los efectos de las partes interesadas que están en contra del proyecto. Él debe hacer un análisis detallado de estas partes interesadas y el impacto que éstas puedan tener sobre el proyecto, tanto las que están en contra como las que están a favor, todo que camine en beneficio del proyecto. Es importante
en este proceso que el gerente del proyecto tenga algunas habilidades para poder hablar con las partes interesadas. Entonces, que tenga la diplomacia y que tenga estilo de gestión, que son claves en el momento de las negociaciones. Es importante que cuando el problema no se puede resolver o el conflicto no se puede resolver por parte del gerente del proyecto, entonces que esto se escale a asuntos de un nivel más alto y a un rango de autoridad más alto que puede resolver como estas situaciones. Hay otras habilidades que debe tener el gerente del proyecto, ¿no? Entonces, habilidades de comunicación interactiva, comunicación tipo empujar, que son cartas, correos electrónicos, y comunicación tipo tirar, que tienen que ver con el tema de la intranet y los servidores de la empresa o de la institución. Habilidades interpersonales, donde pueda generar confianza entre las partes interesadas, resolver los conflictos, escuchar activamente. El otro es habilidades directivas, entonces habilidades para presentar, ¿sí?, el proyecto y a las partes interesadas, la negociación que se haga, la redacción y la oratoria, que son importantes para llegar a una excelente gestión de las partes interesadas. Ya por último les voy a hablar sobre cómo se mide la eficiencia del proceso de gestión de las partes interesadas. Entonces se hace como una creación de métricas. Para este proceso debe estar orientado a medir el cumplimiento de las expectativas de las diferentes partes interesadas. En este caso, dado que existen diferentes partes interesadas, se deben establecer diferentes métricas para cada una de ellas, según las partes interesadas que se utilizaron dentro del proyecto. Entonces, por ejemplo, se debe utilizar una métrica para lo que son clientes y una métrica diferente para la que son empleados, donde se mide esa eficiencia de las partes interesadas. Entonces, se utiliza, digamos, unas métricas de maneras subjetivas y unas métricas de maneras objetivas. Entonces, las métricas de maneras subjetivas es donde se utilizan todo lo que tiene que ver con las encuestas, en este caso a los clientes y a los empleados, o las encuestas que se pueden realizar, y ya las métricas objetivas es como un valor cuantitativo que se da obtenido a través de la misma experiencia. Se cuantifica de esta encuesta que se realizó. Entonces, por ejemplo, nos da un ejemplo donde le hacen una encuesta directamente a los empleados, donde ahí miden directamente la métrica, primero la subjetiva, que es donde realizan las encuestas, y donde miden directamente el clima laboral, donde miden la satisfacción que de pronto ha tenido este empleado que hace parte del equipo de la gestión de este proyecto. Se encuentran las métricas objetivas, que es para medir, por ejemplo, el desarrollo de una carrera profesional a través del porcentaje de los miembros del equipo, entonces donde tienen en cuenta la cantidad de personas que tienen una carrera profesional y que adicionalmente a eso participaron en un programa de formación que permite mejorar todas estas competencias para la gestión del proyecto. Entonces ahí utilizan varias métricas para medir la eficiencia de los procesos de gestión de las partes interesadas.